Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas polémicos. Primero vamos a platicar del que parece ser un elusivo carácter nacional de los mexicanos, que Jorge Castañeda describe y analiza en su nuevo libro titulado Mañana o Pasado, el misterio de los mexicanos. Luego iniciaremos el debate de la semana. ¿Cuál es el papel actual de los sindicatos en México? Buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿qué tal, Jorge? Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello. Buenas noches. Bueno, y como señala precisamente Jorge Castañeda en el prefacio de su nuevo libro, Mañana o Pasado, el misterio de los mexicanos, aquí está. Pocos países como México le han dedicado tanta energía y tanto tiempo a diseccionar y debatir el carácter nacional. Si bien el libro de Castañeda cae en cierto sentido dentro de esta tradición, su propósito no es ofrecer un retrato más del alma mexicana, sino identificar nuestros rasgos particulares más distintivos, para después subrayar el conflicto que existe entre estas características y la realidad cotidiana de nuestra sociedad contemporánea. Así, el libro está estructurado como una serie de contrastes temáticos. Un capítulo busca explorar y corroborar un rasgo en particular del carácter mexicano, como por ejemplo el rechazo al otro, en particular hacia todo lo extranjero, mientras que el siguiente capítulo intenta confrontar dicho rasgo con alguna característica del México moderno que lo contradice, como por ejemplo el hecho de que México es una de las economías más abiertas del mundo y que nuestro país sea uno de los destinos turísticos más frecuentes. La lógica detrás de esta estructura de confrontaciones es demostrar por qué muchos de nuestros rasgos más distintivos no solo ya no resultan viables en el México de hoy, sino que además impiden el desarrollo del país. Se trata, como lo resume el propio autor, de un análisis de las cartas con las que los mexicanos jugamos nuestro futuro, más que de nuestra capacidad para jugar el juego bien o mal. Jorge, antes de entrarle a la discusión, ¿por qué no nos platicas un poco más de los argumentos del libro? Pues digo que los has resumido tal cual, mucho más sintética y elocuentemente que lo que yo pudiera hacer, Leo. Son 4 o 5 rasgos: el individualismo exacerbado, la aversión al conflicto, al enfrentamiento, el terror o el pavor a lo extranjero o al otro, y la obsesión por el pasado, y la falta completa de respeto por la ley, pero en un sentido mucho más profundo que simplemente pasarse un alto o dar una mordida, etcétera, ¿no? Y confrontar cada uno de estos rasgos con una realidad del país que tenemos hoy y que hemos hecho nosotros y que hemos hecho en buena medida gracias a estos rasgos de ese carácter nacional. Un país hoy con una clase media mayoritaria. Sí. Poquito más, poquito menos, el 55-57% de la población. Que son muchos millones de mexicanos. Muchísimos, son 60, 70, estamos llegando a 70, 65 millones. Un país con una democracia representativa imperfecta, pero funcional. Como insisto, aquí, en México ya solo se conquista y se conserva o se pierde el poder en las urnas. Se dice fácil, pero nunca lo habíamos hecho, jamás. Tercero, una economía abierta, globalizada, una sociedad abierta y globalizada. 1 de cada 9 mexicanos, lo hemos dicho muchísimas veces aquí, vive en Estados Unidos. El turismo es el primer generador de empleo y de divisas en el país, etcétera, etcétera. Y cuarto, un país que necesita más que nunca un Estado de Derecho, que no tenemos, por la violencia, por la imagen internacional y por la necesidad de atraer inversión, turistas, migrantes, o sea, todo lo que queremos atraer no lo podemos hacer sin un Estado de Derecho y no lo tenemos. Básicamente es el texto, el propósito era escribirlo. Y el último capítulo te falta. Bueno, es que el último es el único optimista, pero sí es muy optimista. Ese ya no es de confrontación, claro, pero es un poco
¿cómo podemos cambiar esto? Si la realidad no es cambiable, ni me parece deseable cambiarla. Yo no cambiaría esa sociedad de clase media, no cambiaría esa democracia representativa, etcétera, etcétera. Lo que digo yo, entonces hay que cambiar el carácter de los mexicanos. Pues es dificilísimo, pues sí. ¿Cómo? Pues sepa Dios. Pero lo único que se me ocurrió, Javier, fue eso, es decir, los mexicanos en Estados Unidos y en particular las mexicanas en Estados Unidos. Héctor, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que este es un libro realmente extraordinario. No voy a abundar en eso, ni voy a hacer el elogio desmedido de este libro, pues porque va a parecer que... ¿Por qué no? No veo por razones de amistad. Claro, está muy bien. Son muy buenas razones. El elogio es bueno, ¿eh? Es realmente un libro extraordinario, está lleno de cosas, está lleno de sorpresas, lleno de recursos, va de la reflexión histórica al encuadramiento sociológico, de las impresiones de viñetas de realidad a una enorme cantidad de cifras pertinentes sobre distintas tendencias de la sociedad mexicana. Y es un libro además que se puede leer muy rápido, se deja leer. Pero es de lectura agradable, claro. Hay que leerlo de las dos maneras, hay que leerlo rápido, porque así percibe uno, yo creo, la fuerza, la diversidad, la riqueza de este planteamiento. Y luego hay que leerlo despacio porque está lleno de matices y está lleno de intuiciones que, como estamos hablando de un animal, iba a decir inacabado, pero en realidad de un animal como naciente, yo diría. Este es como un país que está naciendo, con características muy distintas a las que ha tenido, digamos, históricamente en la cabeza de sus pensadores y en la realidad social e histórica que sus sociólogos e historiadores nos han contado, que quién sabe si es exactamente lo que era, porque no es sino muy recientemente que tenemos estos retratos mediante encuestas y estadísticas que Jorge usa exhaustiva y de una manera muy solvente. Entonces, este animal que están haciendo, yo diría que quizá a mí la impresión más creativa o más provocadora que me deje el libro, es que está como anunciando la aparición de un país nuevo, de un país distinto, que está en muchos sentidos en las antípodas de lo que han sido sus señas de identidad, y que conserva algunas de ellas, y al mismo tiempo está en una tensión de modernidad muy importante con cada una de estas cosas que tú has resumido muy bien al principio. Entonces, eso me parece fascinante, me parece fascinante tratar de verle realmente la figura, ¿no? La verdadera, digamos, nueva identidad histórica de este país, que, entre otras cosas que me vuelven a sorprender, es un país enorme. Las cifras de consumidores, las cifras de migrantes, las cifras de mujeres, de escolaridades, son gigantescas, son de un país realmente gigantesco y en movimiento. Entonces, de esa ballena que tú hablabas. Es la ballena, ese país enorme en movimiento, está realmente como naciendo a la historia, y eso me gustó mucho, digamos, del libro. Y trae una velocidad muy notable, porque está siendo como ayudado por el hecho de que, aunque ha vivido o ha dicho vivir enconchado hacia adentro durante siglos, en realidad está más abierto que nunca y más cruzado que nunca por la globalidad y por las ventajas y las exigencias y los desafíos de la globalidad. De manera que quizá está aquí ya, digamos, como el país que va a ser y que ya es, ¿no? Y el país que está dejando de ser a pasos relativamente rápidos. Eso me parece fascinante del libro. Javier, una primera lectura del libro de Confieso Jorge. que no lo he terminado de leer, pero he leído yo creo que casi la mitad, voy más o menos por la mitad, y algo que me gusta mucho es lo ambicioso del libro y de la hipótesis del libro. Yo escuché una definición hace bastante, se la escuché a José Andrés de Oteiza, no sé si sea de él, que definió la especialización, que dijo era cada vez saber más
de cada vez menos hasta saber casi todo de casi nada. Y la academia se ha vuelto un poco eso. Sí. Entonces ya uno lee libros académicos, y no estoy diciendo que es un libro estrictamente académico, tiene elementos académicos, pero creo que es también un libro muy distinto al típico libro académico, precisamente por eso, porque sí es ambicioso, a diferencia de lo que uno lee en la academia, que ya trata de explicar una partecita de una parte más grandecita que pertenece al gran problema. En fin, aquí yo sí sentí que estaba tratando de explicar algo grandote. Pero nunca no pretende ser un libro académico. No, pero para dejarlo claro, no, totalmente. Por eso digo, no es, yo no lo... Me mata mi editor. Bueno, me lincha. Pero está documentado cosa por cosa, ¿eh? Sí, hay muchos datos. Los datos y las fuentes y los libros y los textos, todos están, pueden estar de acuerdo con ellos o no, pero no es una especulación así... simplemente que se me ocurrió, pues no son ocurrencias, pueden ser incorrectas, pero para lo que sí estoy de acuerdo es no quiero que sea un libro académico, porque no los lee nadie, digo, por desgracia, pero los lee la comunidad académica, que es donde se dan los debates, ¿no? Pero No, pero lo que me gusta especialmente en contraste del típico libro académico, no porque este es un libro académico, pero es algo que yo sí leo bastante, es esta ambición de tratar de explicar algo grandote, de tratar de retratar algo grandote, de tener una hipótesis clara, que trata de explicar mucho. Me encanta también la mezcla de fuentes, que eso es también parte de lo que no lo hace académico y que lo hace también muy divertido de leer. Citas 3 fuentes para cada una de las 4 rasgos que son los clásicos, que son las estadísticas y anécdotas personales. Y yo creo que esa mezcla es una mezcla muy divertida, por cierto. Entonces lo disfruté mucho. A ver, cuéntanos una de las anécdotas. Pues las cuento varias, pero una cosa en la que quería insistirle es que este libro se publica simultáneamente en México y en Estados Unidos, en español y en inglés, y en otra versión, la misma en castellano, pero en una edición distinta en castellano en Estados Unidos. Y esto era algo que yo quería hacer porque sí me parece que además de que puede o no ser útil y pertinente el libro en México, creo que sí, pero creo que también puede ser muy pertinente en Estados Unidos, donde no hay un referente de un mexicano sobre México hoy para cualquier americano que venga a pasar sus vacaciones o que quiera invertir o que quiera cortarnos la ayuda en el Congreso o quiera darnos más ayuda en el Congreso o quiera invadirnos o quiera sacar a todos. Eso es un buen punto. Es un referente, ahí está, no es el definitivo, no es consensual, no es nada. O sea, es como decir, a ver, quiero leer algo sobre México, ¿no? Un director de una empresa estadounidense. Traigan un libro para leer de qué está pasando en México. Es un libro relativamente corto, de 300 páginas, relativamente barato, $27, en Amazon 18, y lo pueden leer fácilmente. No es un libro para un especialista, un americano lo puede leer. Entonces esa parte, pues a mí me importa mucho que quede claro, además de que no hay doble discurso. Es exactamente lo mismo en los dos idiomas. Pues no, sí, claro, mucha gente cree que sí. Doble, triple, cuádruple discurso, no creas que no. Es el mismo libro. Es el mismo libro. Por eso tú ni siquiera lo tradujiste. No, Valeria Luiselli, por cierto, muy bien traducido. Yo tuve que corregir un poquito, pero en fin, realmente quedó muy bien. De anécdotas, pues hay de todas. Hay algunas sobre, digamos, una que cuento que se me hizo muy chistosa cuando la viví con un amigo cardenista de aquella época, el Chale, muy conocido por haber dirigido durante mucho tiempo el Centro Académico Freire, que estaba ahí una escuela activa, ¿no? En la colonia Florida. Entonces fuimos una vez a unas elecciones municipales en 89 en Tepoztlán, donde teníamos mi ex esposa y una casa ahí de fin de semana. Y fuimos a la elección a vigilar, digamos, como los grupo cívico, los tepostizos, digamos, los tepostizos vigilando a los tepostecos y los tepostizos. Entonces los estuvimos vigilando y el fraude y esto y el otro, y era evidente ya a las 8 o 9 de la noche que había habido un fraude de PRI monumental y que se los iban a fregar a los pobres perredistas. Esto era 89, PRD recién nacido. Pero a la antigüita, ¿no? A la antigüita. Con las actas obviamente falsificadas. Operación Carrusel. Sin ninguna. Descaradamente.
Y entonces les empezamos a fastidiar el Chale y yo a los periodistas, y bueno, hay que hacerla de todos, hay que armar un gran escándalo, hay que gritar y esto y lo otro y pelearnos con ellos. O sea, no, es que luego se enojan. Y le decíamos, pues sí, de eso se trata, de que se enojen, es decir, que los denunciemos, paremos el fraude, revirtamos el fraude, ganemos la elección, y si se enojan, pues que se enojen, de eso se trata. No, es que aquí no queremos que se enojen. Y no le entraron. Pensándolo después, o lo que comentes, a lo mejor tenían razón, porque nosotros el lunes en la mañana nos regresamos a la Ciudad de México. Cuauhtémoc no se iba a parar ahí nunca, salvo ir a visitar amigos. Y ellos iban a tener que convivir al día siguiente con los priistas que les robaron la elección, convivir en la tienda, en la oficina, en el comisionado ejidal, qué sé yo. Pero a lo mejor tenían razón, mejor no. Otra chistosa que le debo... Pero esta anécdota la utilizas en esta característica que tú hablas de la aversión a pelear. Al conflicto. Por ningún motivo. Que yo ahí tengo algunas dudas, pero en fin, ahorita bueno, si le entramos. Sí, otro ejemplo. Un comentario de la manera como este rasgo, que por cierto es otra forma también del rasgo de la cordialidad, de la hospitalidad, tiene su cara, digamos, oculta y su cara amable. Pero es en el marco de una sociedad en donde no hay competencia. Ese es el... Pero ya no vivimos en una sociedad donde no hay competencia. Vivimos en una sociedad donde hay una competencia política enorme. Y económica. Y aún con los muchos enclaves monopólicos y oligopólicos, las muchas capturas de representación social, sindical o de la presencia económica, digamos, de las empresas dominantes, en un país de una competencia creciente. Y lo que podemos ver hacia el futuro no es menos, sino más competencia. Entonces, no estás viendo hacia el futuro menos conflicto, sino más conflicto en todos los órdenes. Por tanto, la aversión al conflicto, algo vamos a tener que hacer con ella. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues le estamos perdiendo. La aversión al conflicto, no hay más que ver un periódico cualquier día. Y estás viendo aparecer una sociedad que está, por las nuevas reglas en que vive, ya no puede seguir, obligada a decir con quién estás, a quién le vas, por quién vas a votar, con qué empresa te vas a contratar, qué coche, necesitas una cultura. Pero fíjate, Héctor, también nos brota todavía lo anterior. Michoacán, fantástico. Pero duró 40 minutos. Sí, duró 40 minutos. El candidato único. El candidato único. A eso, o sea, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre, después de 30 años de luchar, que haya elecciones limpias y eso y lo otro, competencia en el país? Es que hay muchos problemas en Michoacán. Mejor nos ponemos todos de acuerdo en uno y ahí muere. Pero o sea, era eso que decía don Jesús Reyes Heroles, de que mejor no haya tanto conflicto para no despertar al México bronco. Sí. Esta cosa de que no puede haber confrontación sin balazos. Bueno, pero ahí también, Leo, en parte... Déjame hacer una pausa porque me están pidiendo que hagamos una pausa y regresamos, si te parece, con eso. Regresamos en un momento más a seguir platicando del libro de Jorge Castañeda, Mañana o Pasado, El misterio de los mexicanos. Recuerde que me puede mandar su comentario a Twitter, al @Leo Zuckerman, tal como aparece en la pantalla. Por cierto, danos tu Twitter también para que te manden Twitter sobre tu libro. @Jorge Castaneda. @Jorge Castaneda. Muy bien, regresamos en un momento para seguir platicando aquí con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello.